26 de junio de 1948. 3:20. Aeropuerto de Tempelhof, sector americano. Berlín Occidental. Una niña de 12 años llamada Traute Grier estaba de pie sobre el montón de escombros que alguna vez había sido el edificio de apartamentos de su familia, mirando al cielo con esa fatiga automática que 4 años de bombardeos aliados habían grabado en todos los berlineses. El sonido de motores de aviones que se acercaban todavía le hacía apretar el estómago con el terror recordado. Incluso 3 años después de terminada la guerra, el ruido de los aviones significaba peligro en los cálculos reflejos de una niña que había crecido corriendo hacia los refugios. Pero estos aviones eran diferentes. No eran las formaciones de gran altitud que habían llovido destrucción sobre Berlín durante la guerra. Volaban más bajo, más lentos, y en lugar de seguir sobre la ciudad para soltar bombas, descendían hacia las pistas de Tempelhof en procesión constante, uno tras otro, cada pocos minutos. Enormes aviones de transporte tocaban pista, descargaban y volvían a despegar en un ritmo mecánico. Traute había oído los rumores que corrían por su barrio, que los americanos estaban trayendo comida por aire, que el bloqueo que los soviéticos habían impuesto 3 días antes no lograría matar de hambre a Berlín Occidental, que la misma nación que había bombardeado la ciudad ahora intentaba salvarla. Ella no había creído esos rumores. Nada en su experiencia sugería que antiguos enemigos trajeran salvación. Pero cuando vio detenerse un Z-54 Ski Master y a las cuadrillas empezar a descargar sacos de harina sobre camiones que esperaban, comprendió que los rumores imposibles eran ciertos. Los americanos, los mismos americanos cuyos bombarderos habían destruido su casa, matado a su padre y reducido Berlín a escombros, ahora traían comida en lugar de bombas. Traute empezó a llorar, no de tristeza, sino por el latigazo psicológico de ver todas sus certezas sobre el mundo invertidas en un solo instante. Los aviones que habían significado muerte ahora significaban vida. Los enemigos que destruyeron Berlín ahora intentaban salvarlo. Nada tenía sentido, salvo el alivio abrumador de que ella, su madre y su hermanito quizá no murieran de hambre después de todo. Un GI americano que trabajaba en la descarga vio a la niña llorando sobre el montón de escombros. Se acercó, sacó una tableta de chocolate del bolsillo y se la lanzó hacia arriba con una sonrisa. "For you, kid", dijo en inglés. Ella no entendió las palabras, pero el gesto no necesitaba traducción. Traute atrapó el chocolate y lo miró como si fuera un objeto sagrado. ¿Chocolate? Chocolate de verdad, no el sustituto sintético que era todo lo que Berlín había visto en años, de manos de un soldado americano en un aeropuerto donde aviones americanos aterrizaban con comida en lugar de bombas. El mundo se había puesto patas arriba, y de alguna forma esa inversión significaba supervivencia en lugar de muerte para 2 millones de berlineses atrapados en los sectores occidentales de su ciudad por el bloqueo soviético. La transformación de los aviones americanos de instrumentos de destrucción en vehículos de salvación creó una revolución psicológica tan profunda como cualquier victoria militar. Habían sido enemigos. Ahora eran suplicantes dependientes de la misericordia de su antiguo enemigo, y esa misericordia, increíble e imposiblemente, se estaba entregada a una escala que desafiaba la comprensión. Toda una ciudad alimentada desde el aire por la misma nación que la había bombardeado hasta someterla solo 3 años antes. El bloqueo que lo cambió todo, el bloqueo de Berlín que comenzó el 24 de junio de 1948, representó la apuesta calculada del premier soviético José Stalin para obligar a los aliados occidentales a abandonar Berlín mediante el hambre en lugar de la acción militar. El contexto político y estratégico hacía que el bloqueo pareciera una brillante estrategia coercitiva que las potencias occidentales no podrían contrarrestar eficazmente. Las realidades geográficas y logísticas parecían favorecer el éxito soviético. Población de Berlín Occidental que requería abastecimiento, aproximadamente 2,2 millones de civiles. Personal de guarnición aliada occidental, aproximadamente 30.000 soldados. Requerimientos diarios de alimentos, aproximadamente 1.500 toneladas. Métodos de abastecimiento previos al bloqueo, 75% por ferrocarril, 15% por carretera, 10% por canal, todos ahora bloqueados. Ruta de abastecimiento restante, 3 corredores aéreos de 32 kilómetros de ancho desde Alemania Occidental. Expectativa soviética, las potencias occidentales evacuarían en 2 o 4 semanas. El momento del bloqueo estaba calculado para maximizar la presión. Comenzó en verano, cuando el carbón para calefacción no era inmediatamente crítico, pero se volvería esencial al llegar el invierno.
La estrategia de Stalin asumía que las potencias occidentales se enfrentarían a una elección imposible: abandonar Berlín y perder credibilidad, o intentar un puente aéreo que inevitablemente fracasaría una vez que empeorara el tiempo y aumentaran los requerimientos de carbón. Las suposiciones estratégicas parecían sólidas. Nunca se había abastecido completamente por aire una ciudad del tamaño de Berlín. Los requerimientos logísticos superaban en órdenes de magnitud cualquier operación de puente aéreo anterior. El clima invernal haría imposibles los vuelos sostenidos. Los soviéticos controlaban todos los accesos terrestres y podían simplemente esperar mientras Berlín Occidental se rendía por hambre. Pero las suposiciones pasaron por alto dos factores críticos: la capacidad industrial y logística estadounidense que podía movilizarse para fines humanitarios en tiempo de paz, y el impacto psicológico en los berlineses de experimentar misericordia de antiguos enemigos mientras sufrían coerción de sus supuestos libertadores. La decisión de desafiar. La decisión estadounidense y británica de abastecer Berlín Occidental completamente por aire representó una apuesta extraordinaria que desafiaba la sabiduría convencional sobre lo que era logísticamente posible. Los planificadores militares estimaron inicialmente que abastecer Berlín por aire era teóricamente factible pero prácticamente insostenible. Podían entregar algunos suministros durante semanas o meses, pero no mantener el esfuerzo durante el invierno ni alcanzar los tonelajes necesarios para la supervivencia de la población. El general Lucius de Cla, gobernador militar estadounidense en Alemania, tomó la decisión fundamental de intentar lo imposible. Su cable a Washington el 25 de junio de 1948 planteó la elección con crudeza: hemos perdido Checoslovaquia. Noruega está amenazada. Si retrocedemos en Berlín, cuando Berlín caiga, Alemania Occidental será la siguiente. Si queremos mantener Europa contra el comunismo, no debemos ceder. La decisión no fue solo estratégica. Fue guerra psicológica que se libraría mediante logística en lugar de violencia. En vez de confrontación militar que pudiera desencadenar la Tercera Guerra Mundial, los aliados occidentales demostrarían que la capacidad industrial democrática podía superar la coerción comunista mediante pura competencia organizativa y esfuerzo sostenido. La planificación operativa comenzó de inmediato. Todos los aviones de transporte disponibles en los inventarios estadounidense y británico serían dedicados a Berlín. Los horarios de vuelos maximizarían la utilización de las aeronaves mediante tiempos de vuelta rápidos. Las cuadrillas de tierra trabajarían turnos de 24 horas. Los pilotos volarían múltiples misiones diarias. Toda la operación funcionaría como proceso industrial más que como campaña militar. Los primeros vuelos, los vuelos iniciales de la Operación Beatles, nombre en clave estadounidense del puente aéreo, comenzaron a las 48 horas de imponerse el bloqueo. Las primeras aeronaves fueron los transportes que pudieron desviarse de inmediato: C-47 desde unidades basadas en Europa, C-54 desde comandos de carga aérea estadounidenses, tripulaciones reasignadas apresuradamente volando aviones que habían sido programados para propósitos completamente diferentes. Los vuelos iniciales entregaron tonelaje mínimo pero impacto psicológico máximo. Los berlineses que habían esperado hambre y abandono occidental vieron en cambio llegar aviones estadounidenses y británicos con comida. La inversión simbólica fue inmediata y profunda: bombarderos enemigos transformados en transportes salvadores. La madre de Traute Greer, Emma, describió su reacción a los primeros vuelos de abastecimiento en una entrada de diario del 27 de junio de 1948: ayer pensábamos que nos íbamos a morir de hambre. Hoy aviones americanos traen harina, los mismos americanos que nos bombardearon. No puedo entenderlo. Mi marido murió en sus raids. Nuestro hogar fue destruido por sus bombas. Ahora traen pan para mantenernos vivos. Debería odiarlos. En cambio estoy agradecida. El mundo no tiene sentido, pero quizá eso no importe si la falta de sentido mantiene a mis hijos alimentados. El tonelaje inicial era groseramente insuficiente: 800 toneladas diarias cuando se necesitaban 5.000, pero el efecto psicológico sobre los berlineses y el efecto político sobre la estrategia soviética superaron cualquier victoria militar. Los aliados occidentales estaban demostrando compromiso con la defensa de Berlín sin disparar un solo tiro. Los soviéticos, que habían esperado capitulación rápida, se enfrentaron a una resistencia inesperada de un adversario que había encontrado la forma de contrarrestar el bloqueo sin confrontación militar. El bombardero de caramelos. Dentro de la maquinaria industrial del puente aéreo, actos individuales de humanidad crearon conexiones emocionales que trascendieron los cálculos estratégicos.
el teniente Gail Alborsen, piloto de C-54 de Utah, inició lo que se convertiría en el aspecto más famoso de toda la operación, lanzar caramelos atados a paracaídas de pañuelos para los niños berlineses que se reunían cerca de los aeródromos. La innovación de Alborsen comenzó de forma informal. Daba su ración de caramelos a los niños junto a la valla del aeropuerto, y ellos estaban tan agradecidos por tan pequeños dulces que quiso hacer más. Empezó a lanzar caramelos desde su avión al aproximarse al aterrizaje, usando pañuelos como paracaídas improvisados. Otros pilotos vieron las reacciones de los niños y se unieron. Pronto familias estadounidenses enviaban caramelos específicamente para los niños de Berlín, y lo que había sido el impulso de un solo piloto se convirtió en la organizada Operación Little Beatles. Los lanzamientos de caramelos tuvieron un significado simbólico que superó con creces su valor material. Niños berlineses que se habían escondido de los bombarderos americanos durante la guerra ahora corrían hacia los aviones americanos esperando chocolate. La transformación del terror a la confianza, del enemigo al benefactor, ocurrió mediante el gesto más simple: compartir dulces con niños. Mercedes Weil, que tenía 7 años durante el puente aéreo, recordaba décadas después los lanzamientos de Alborsen: oíamos los motores y corríamos hacia donde creíamos que caerían los caramelos. Los paracaídas eran diminutos, solo pañuelos con 2 chicles o unos pocos caramelos, pero representaban algo más grande. Significaban que los americanos nos veían como niños que merecían golosinas, no como enemigos que merecían castigo. Cuando atrapaba un paracaídas sentía que alguien al otro lado del océano se preocupaba por si yo era feliz. Esa sensación me acompañó toda la vida. El impacto psicológico se extendió más allá de los niños que recibieron caramelos. Los padres que veían a pilotos americanos lanzar golosinas a sus hijos experimentaron una disonancia cognitiva que desafió todas sus suposiciones sobre antiguos enemigos. La nación que había bombardeado con fuego su ciudad ahora traía comida y caramelos. Los pilotos que habían traído destrucción ahora traían esperanza. La respuesta civil. Para los berlineses que vivieron el bloqueo y el puente aéreo, la experiencia creó una profunda transformación psicológica en sus actitudes hacia los americanos y en su comprensión de los sistemas políticos. El contraste entre la coerción soviética y la asistencia occidental no podía haber sido más crudo ni más personalmente significativo. La experiencia diaria de depender de los vuelos estadounidenses y británicos para sobrevivir creó una conexión íntima con el éxito del puente aéreo. Los berlineses podían oír aviones constantemente sobre sus cabezas. El sonido que había significado terror durante la guerra ahora significaba seguridad durante el bloqueo. Cuando el tiempo impedía volar o los accidentes reducían las entregas, la ansiedad se extendía por la ciudad. Cuando aumentaban los vuelos o se batían récords, el alivio era palpable. Los civiles participaron en el éxito del puente aéreo mediante sacrificio colectivo. Los berlineses aceptaron raciones reducidas, conservaron combustible, soportaron penurias y mantuvieron la moral porque entendían que la alternativa era el control soviético. El sufrimiento compartido creó solidaridad entre los berlineses y sus antiguos enemigos que trabajaban para mantenerlos libres y alimentados. La transformación política fue igualmente dramática. Berlín Occidental, que había sido bastión nazi durante la guerra, se convirtió en baluarte del sentimiento pro-occidental durante el puente aéreo. Banderas americanas aparecieron en las ventanas. Los niños aprendieron frases en inglés para agradecer a los pilotos. La ciudad que había luchado contra América durante la guerra ahora luchaba por el derecho a permanecer conectada a la protección americana. La crisis del invierno. La verdadera prueba del puente aéreo llegó con el invierno de 1948 a 1949, cuando las condiciones meteorológicas y el aumento de los requerimientos de carbón crearon la crisis que los planificadores soviéticos habían anticipado. Techos bajos, niebla, hielo y tormentas hicieron peligrosa la aviación y redujeron la capacidad operativa justo cuando el carbón para calefacción se volvió crítico para la supervivencia. Los meses de invierno pusieron a prueba si los sistemas democráticos podían sostener el compromiso con una operación humanitaria cuando aumentaban los costos y empeoraban las condiciones. La estrategia soviética asumía que la resolución occidental se rompería cuando el invierno hiciera el puente aéreo demasiado difícil y demasiado caro para continuar. La respuesta occidental fue aumentar, no disminuir, el esfuerzo. Se asignaron más aviones. Las tripulaciones trabajaron más horas. El personal de tierra despejó hielo de las pistas de forma continua. Los pilotos volaron en condiciones que habrían sido consideradas inseguras en tiempo de paz.
El compromiso se intensificó precisamente cuando la estrategia soviética predecía que colapsaría. El capitán James Morrison, que voló C-54 durante todo el invierno, documentó las condiciones: volábamos cuando la aviación comercial habría estado en tierra. Techos bajos, mala visibilidad, hielo en las alas, tripulaciones agotadas, pero seguíamos volando porque sabíamos que los berlineses se congelarían sin el carbón que llevábamos. Cada vuelo era tentar al destino. Varios aviones se estrellaron. Algunos pilotos murieron. Pero parar no era una opción, no cuando los niños dependían de nosotros para el combustible de calefacción. El punto de ruptura. Para la primavera de 1949 las matemáticas del puente aéreo habían demostrado que las suposiciones soviéticas eran completamente erróneas. La operación, que se suponía que fracasaría en semanas, había sostenido a 2,2 millones de personas durante el invierno y estaba alcanzando tonelajes más altos en primavera de los que los planificadores soviéticos habían considerado posibles en cualquier momento. Las estadísticas de tonelaje contaron la historia de la derrota sistemática soviética. Tonelaje total entregado hasta mayo de 1949, aproximadamente 1,8 millones de toneladas. Vuelos completados, aproximadamente 200,000. Tonelaje diario promedio de toda la operación, aproximadamente 5.000 toneladas. Tonelaje diario máximo, 12.941 toneladas el 16 de abril de 1949. Costo para los aliados occidentales, aproximadamente $224 millones de 1948. Resultado estratégico: fracaso completo del bloqueo sin confrontación militar. El 12 de mayo de 1949 la Unión Soviética levantó el bloqueo, reconociendo la derrota sin admitirla. Las carreteras, ferrocarriles y canales volvieron a abrirse. El puente aéreo había logrado lo que parecía imposible: abastecer una gran ciudad completamente por aire durante casi un año, incluido el invierno, manteniendo la moral civil y demostrando el compromiso occidental con la libertad de Berlín. El puente aéreo continuó oficialmente hasta el 30 de septiembre de 1949 para crear reservas por si los soviéticos reimponían el bloqueo. Los últimos vuelos llevaron la misma carga que los primeros: comida, carbón y esperanza para una ciudad que había aprendido a confiar en el sonido de los motores americanos. El costo humano. El éxito del puente aéreo de Berlín tuvo un precio medido en vidas perdidas, heridas sufridas y años de servicio dados por personal que arriesgó todo para alimentar a desconocidos que habían sido enemigos años antes. Las bajas documentaron los peligros de la operación. Personal aliado muerto en accidentes relacionados con el puente aéreo, aproximadamente 40 británicos, 31 americanos, 13 civiles alemanes en tierra. Aviones perdidos, 17 estadounidenses, 8 británicos. Accidentes mayores, aproximadamente 120. Heridos, cientos por accidentes, agotamiento y estrés operativo. El costo humano incluyó civiles alemanes muertos cuando aviones se estrellaron en zonas pobladas, personal de tierra muerto en accidentes de carga y pilotos que murieron en choques por mal tiempo. Cada muerte representó tragedia individual y sacrificio colectivo para una operación cuyo éxito dependió de la disposición a aceptar riesgo por propósito humanitario. El teniente primero Robert Henderson, que murió cuando su Z-54 se estrelló al aproximarse a Tempelhof en noviembre de 1948, dejó una carta para ser entregada a su familia si moría. La carta explicaba su compromiso: si me pasa algo, quiero que sepan que estoy aquí porque creo en lo que hacemos. Estamos alimentando a gente que se moriría de hambre sin nosotros. Estamos demostrando que la libertad vale la pena defenderla sin disparar tiros. Si muero manteniendo Berlín libre y alimentada, habré muerto haciendo algo que tiene sentido. La memoria larga. La conclusión del puente aéreo no terminó las relaciones que había creado. Las tripulaciones aéreas estadounidenses y británicas que habían volado misiones de abastecimiento recibieron cartas de familias berlinesas durante años después, tarjetas de Navidad, anuncios de nacimientos, invitaciones de boda de personas que nunca habían conocido pero que querían que sus familia del puente aéreo supiera de los hitos de sus vidas. Algunas correspondencias duraron décadas, con pilotos americanos viendo crecer a niños alemanes a través de fotos enviadas al otro lado del Atlántico. Los niños que habían corrido tras paracaídas de caramelos crecieron para poner a sus propios hijos nombres de pilotos americanos que habían conocido, para emigrar a América en números sorprendentes, para servir como traductores y puentes culturales durante la presencia estadounidense continuada en Berlín. Mercedes Weil,
que había atrapado caramelos de Gail Alborsen siendo una niña de 7 años, se convirtió en profesora de inglés que enseñó a 3 generaciones de estudiantes berlineses. Guardaba uno de los paracaídas originales de pañuelo de Alborsen, amarillento y frágil, enmarcado en la pared de su aula, usándolo para enseñar a sus alumnos sobre el momento en que antiguos enemigos se convirtieron en salvadores. El triunfo estratégico. El éxito del puente aéreo creó consecuencias estratégicas inesperadas que ni los planificadores americanos ni los estrategas soviéticos habían anticipado del todo. Dentro del bloque del Este la operación se convirtió en peligroso ejemplo de capacidad occidental que la propaganda comunista luchó por explicar. ¿Cómo podía el decadente capitalismo democrático organizar una operación humanitaria de tal escala? ¿Cómo podían los supuestamente individualistas americanos sostener un esfuerzo colectivo que igualaba o superaba las afirmaciones comunistas sobre la superioridad de la acción colectiva? Analistas militares soviéticos estudiaron la logística del puente aéreo con admiración profesional mezclada con malestar ideológico. Las fuerzas estadounidenses y británicas habían logrado lo que la doctrina de planificación soviética consideraba imposible: abastecimiento aéreo sostenido de una gran ciudad durante el invierno usando eficiencia organizativa en lugar de fuerza o coerción. Las lecciones técnicas influyeron en el desarrollo logístico militar soviético incluso mientras los líderes políticos desestimaban públicamente la operación como desesperación occidental insostenible. De forma más inmediata, el puente aéreo remodeló la política de recuperación europea. La ayuda del Plan Marshall, que algunos europeos habían visto con escepticismo como imperialismo económico americano, ganó credibilidad gracias a la demostración del puente aéreo del compromiso estadounidense con el bienestar europeo. Si los americanos estaban dispuestos a gastar millones volando carbón a Berlín, quizá las promesas del Plan Marshall sobre reconstruir Europa Occidental fueran genuinas. Las solicitudes de ayuda económica aumentaron. La resistencia política a la implicación americana disminuyó. El puente aéreo se convirtió en anuncio de la fiabilidad americana como aliada. Quizá lo más significativo fue que el puente aéreo creó una plantilla psicológica en el liderazgo soviético sobre los costos de desafiar el compromiso occidental con Berlín. Cuando Jrushchov precipitó la crisis de Berlín de 1961 y finalmente autorizó la construcción del muro de Berlín, la estrategia soviética evitó cuidadosamente repetir el error del bloqueo de Stalin. El muro dividió la ciudad pero no intentó matarla de hambre. Los planificadores soviéticos recordaban que los americanos habían demostrado estar dispuestos a sostener Berlín indefinidamente y que la logística occidental podía derrotar la coerción soviética sin disparar un tiro. El legado final. El 12 de mayo de 1999, 50 años después del fin del bloqueo, Traute Greer, ahora Traute Maxwell, tras emigrar a América y casarse con un veterano estadounidense, regresó a Berlín para las celebraciones del aniversario. Trajo consigo el envoltorio de la tableta de chocolate que aquel hey americano le había lanzado en junio de 1948, conservado en plástico durante 5 décadas. Lo había llevado consigo durante su inmigración a América, durante su boda, durante la crianza de 3 hijos que habían oído la historia tantas veces que podían recitarla de memoria. Traute dio la respuesta que había pulido durante 50 años: aprendí que el rugido de los motores puede significar salvación en lugar de destrucción. Aprendí que antiguos enemigos pueden convertirse en protectores. Aprendí que la misericordia a veces se entrega en sacos de harina, envíos de carbón y pequeños paracaídas de caramelos. Y aprendí que la fuerza más poderosa del mundo no son las bombas ni los ejércitos. Es gente que elige ayudar a desconocidos que no tienen ningún derecho a su bondad. Eso es lo que América le enseñó a Berlín. Eso es lo que lo cambió todo. Los aviones desaparecieron en el cielo que oscurecía, el sonido de sus motores desvaneciéndose hasta el silencio. Pero para los miles de berlineses que habían sobrevivido gracias a esos motores, el recuerdo seguía cristalino: el día en que los aviones americanos trajeron comida en lugar de bombas, y el mundo aprendió que la misericordia puede medirse en toneladas entregadas. Vidas salvadas y tabletas de chocolate lanzadas desde aviones en vuelo por hombres que eligieron compasión en lugar de venganza y esfuerzo sostenido en lugar de abandono estratégico.